Buenas tardes, este es mi proyecto final. Mi nombre es Oscar Buccelli. Eh, Trabajo en una empresa de eficiencia energética y en la cual realizamos auditorías utilizando diferentes equipos de medición sobre diferentes variables físicas. Al día de hoy, estas auditorías se hacen con equipos de diferentes marcas. Los equipos se instalan sobre los sistemas que queremos evaluar y después del tiempo de la auditoría se retiran y se descarga la información. Toda esta descarga se hace manual y los ingenieros procesan la información exportando los datos de los archivos CSV o TXT que generan los medidores y procesándolos en Excel, lo cual consume mucho tiempo y también tenemos un problema adicional que la información no está centralizada. Entonces, mi proyecto final se trata básicamente de solucionar este problema, automatizar el procesamiento de los datos y centralizar toda esta información en la nube. Y utilicé la tecnología de bases de datos de MongoDB, ya que es fácilmente escalable tanto vertical y horizontalmente. Em, para este proyecto se hicieron dos notebooks, un notebook que se llama Datos Proyecto Final y el otro que se llama Reportes Proyecto Final. Datos Proyecto Final es el que se encarga de depurar la información de los sensores, para cual utilizo Panda, NumPy, y es el que se encarga de insertar la información en la base de datos de MongoDB. Una vez esta información está insertada, el Notebook Reportes Proyecto Final se encarga de leer esa información desde MongoDB, realizar consultas y gráficas para los reportes y así poder tomar decisiones de inversión en los proyectos. Entonces, este es el notebook de datos, es el que se encarga de leer los datos. Utilizo las librerías, como había dicho, Pandas, Matplotlib, NumPy, Seaborn. Aquí está la parte donde se leen los archivos de los diferentes sensores, del flujómetro, es un archivo TXT, entonces me toca depurar toda la información para que quede en un formato pues correcto, que se pueda medir, que se pueda trabajar con él. Y después se hace las mediciones tanto del flujómetro, se mide el flujo, el tiempo y luego se unen las dos variables, luego se pasa al archivo de temperaturas, no solamente es temperaturas, humedad relativa, lo mismo se hace un trabajo de depurar la información, quitar archivos que no son válidos, quitar los NaN values. Luego se definen unas constantes físicas, porque con todas estas mediciones que se toman se hacen cálculos físicos para determinar la eficiencia de los sistemas. Luego se toman los datos del analizador de redes. Este básicamente tiene los datos de consumos de energía, pero como ustedes ven, toca depurarlo y sacar la información que necesitamos. Luego se une potencias eléctricas y toneladas. Cuando se habla aquí toneladas, son toneladas de refrigeración, que es la medida de capacidad del aire acondicionado. Y luego se calcula una variable que nos da la eficiencia de los sistemas, que son kilovatios eléctricos sobre toneladas de refrigeración. Una vez se calculan estos parámetros, se quitan variables, líneas que no aportan a la eficiencia, a la auditoría de eficiencia energética, se depura toda esta información y se exporta a MongoDB. Entonces acá nos conectamos con el servidor de Mongo, creamos un cliente, una colección, verificamos si esa colección ya existe o no y luego se exporta la información, se convierte primero los datos a un formato de diccionarios y se insertan los datos en la base de datos. Luego se pasa al notebook de reportes, se importan las librerías, Pandas, Matplotlib, NumPy, Seaborn, se hace otra vez la conexión con MongoDB, se lee la información, entonces se lee el cliente y se lee la colección, que en este punto se llama chiller, se hace una verificación de las variables,
Se carga la base de datos de MongoDB a Pandas y luego se verifica pues la información de cada variable y se hacen los reportes gráficos. Entonces un reporte gráfico muy importante para nosotros es la eficiencia versus la capacidad. Entonces un gráfico de dispersión, luego se hace uno que tenga dispersión versus frecuencia. Luego un dato bien interesante pues es ver el perfil diario, para lo cual se crea una tabla pivote o tabla pivot y se genera el perfil diario de carga del equipo de aire acondicionado. Luego se hace un diagrama de dispersión de capacidad versus eficiencia en función de la temperatura ambiente, ya que la temperatura ambiente influye bastante en la eficiencia de los sistemas de aire acondicionado. Luego se hace otro de consumo versus capacidad en función de la temperatura ambiente. Este es los reportes más importantes que nosotros necesitamos. Adicionalmente, utilicé la herramienta eh, MongoDB Compass para verificar que las colecciones estuvieran subiéndose adecuadamente cuando estoy exportando y utilicé la herramienta Atlas para predefinir estos gráficos eh, y tener una visualización más rápido si también se quisiera. Este es el objetivo del proyecto y ya pues lo presenté en mi empresa y quedaron muy entusiasmados y la idea es continuar desarrollándolo. Muchas gracias.